Jesucristo es el único camino, es el único camino. Buenos días, queremos desearles un día de bendiciones de parte del grupo de alabanza de Iglesia Visión. Queremos darles gracias por estar con nosotros una vez más y a través de esta jornada que pueden estar unánimes con nosotros. Queremos agradecerles por ello. Sabemos que no ha terminado todavía, pero en el nombre de Jesús hemos declarado victoria. Amén. Y en este momento les voy a pedir que así unánimes conmigo le demos gracias a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te agradecemos una vez más en esta mañana porque tú estás con nosotros, sea
en nuestro ambiente o a través de estas redes sociales. Tú estás en nuestros hogares, estás dentro de nosotros, Señor, y te agradecemos porque en este momento, Señor, podemos unirnos en una misma mente, en un mismo espíritu para adorarte, para alabarte, Señor, para gozarnos en tu presencia. Y en este momento te pido, Señor, que si, Señor, hay alguna situación que no esté de agrado en estos hogares, te pido, Señor, que tú traigas un ambiente de gozo, de alegría en cada hogar, en el nombre de Jesús. Jesucristo, te damos gracias por el gran sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, que ahora podemos estar unánimes en este momento, dándote gloria, dándole gloria y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias, Abba Padre. Espíritu de Dios, muévete en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Te pedimos que lo recibas como un olor fragante y que, Señor, tú hagas cosas maravillosas que podamos testificar de ellas. Te doy gracias, bendigo a mis hermanos ahí donde están en este momento. La gloria sea para ti, Jesús. Amén, amén. Dios es bueno. Exaltemos a nuestro Rey. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Oh, es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Desatamos, Dios, el espíritu y verdad. Dígale, tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Oh, desatamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, y desatamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Nuestro Dios es digno de recibir alabanza y gloria. ¡Vamos! Exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno.
suya es la honra. Aleluya. Bendito es nuestro Dios. Yeah. Oh sí, Señor, queremos verte de gloria en gloria. Digan conmigo así. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, bajo quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, bajo quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Cántelo conmigo. Yo quiero ver luz brillando en mí, a través de mí ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en sus manos. De gloria en gloria te veo, oh Dios.
sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre, dígalo, Me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre oh sí, me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Oh, oh. Cántelo. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Gracias, Señor. Solo en tu nombre. Oh Señor, hay poder en la sangre que derramó. Te adoramos, Señor Jesús. Te exaltamos. Solo hay poder en la sangre de Cristo. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, oh tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. hay poder en la sangre que fluyó por amor. Oh, hay poder en la sangre que derramó. Oh, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Oh, hay poder en la sangre que derramó. Oh, sí. Te exaltamos, Señor. Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino. Jesús, tú eres nuestra libertad. Muy buenos días en esta mañana. Les damos los buenos días a cada uno de los que está siguiéndonos a través de Facebook, a través de YouTube.
Y bueno, a todos los que están aquí escuchando la palabra de Dios también, muy buenos días a cada uno de ustedes en esta preciosa mañana que estamos ya finalizando este mes de mayo. Y bueno, continuamos, ¿verdad? Transmitiendo a través de estos medios de comunicación nuestros mensajes a todas personas que está en California y los que están fuera de California. Damos saludos, ¿verdad? A todos aquellos hermanos que nos están abriendo sus páginas para mirarnos. Y bueno, les damos un cordial saludo a todos los pastores, a todos toda persona. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana, bueno, quiero compartir con ustedes un mensaje de las Escrituras que como título le puse Conociendo nuestro derecho conforme la palabra de Dios en Cristo Jesús. Es puedo decir que es una palabra que nos va a llevar a nosotros a comprender los derechos que tenemos, porque muchas de las veces creemos, ¿verdad?, que no tenemos derechos nosotros, y a veces nos amedrentamos en un punto de que llegamos a tan grande la aflicción de nuestras vidas que se nos olvida que hay un Dios que nos ama. Y bueno, vamos a orar, vamos a darle las gracias a Dios. Padre Celestial, te damos las gracias y la gloria que tú nos das el privilegio, Señor Dios, de una vez más despertar, Padre Santo, y estar aquí escuchando, Señor, estos mensajes. Y yo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo que esta palabra, Señor, penetre los corazones y cambie las vidas, y que pueda, Señor Dios, causar un efecto, producir, Señor, un efecto en la vida de cada uno de los que está escuchándonos, que pueda causar, Señor, un cambio también en sus vidas en Cristo Jesús, y que cada uno pueda conocer, Señor, el amor tan grande que tú tienes para con todos nosotros. Porque por tu amor, Señor, estamos aquí de pie. Y te damos las gracias y te damos la gloria. Amén, Señor nuestro. Bueno, voy a pedir en este día que abra las Escrituras en Mateo en el capítulo 8. Voy a darle lectura ahí del verso 1 al verso 3. Y voy a tratar de hacerlo un tipo estudio. Me perdona, ¿verdad? Si tomo, ¿verdad?, los puntos. No soy maestro, pero a veces quiero llevármela un poquito calmada, pero a veces llegamos como predicadores a tomar ese fuego en nuestros corazones que nos metemos en olvidar que estamos enseñando. Pero dice la Escritura así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Verso 3, Jesús extendiendo la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mire qué tremendo. Y al instante su lepra desapareció. Quiero aquí enfocarme, ¿verdad?, que el propósito y el plan de Dios es hacer milagros en tu vida. Y eso es a lo que quiero hoy día enfocarme, ¿verdad? Y vamos a hablar primeramente 6 cosas que el enemigo trata de hacer para desviarnos a nosotros del propósito de Dios. Pero vamos a conocer también aquí lo que es la voluntad de Dios. Por eso le puse conociendo nuestro derecho conforme la palabra de Dios en Cristo Jesús. Y puedo creer que tenemos derecho. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios. Y vemos, ¿verdad?, en Juan capítulo 6, verso 38, que nos está hablando y dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y vemos, ¿verdad?, que la voluntad de Dios para ti, especialmente tú que estás viviendo en una vida enfermiza, en una vida, ¿verdad?, de pobreza, en una vida que vives afligido, tal vez estás pasando por depresión, estás pasando por estrés, desánimo, ¿verdad?, o ataques de pánico. Para ti es el mensaje. Quiero decirte que no es la voluntad de Dios que tú vivas así. Vemos, ¿verdad?, que Jesús no se rehusó a hacer el milagro en aquel hombre que se acercó a él.
Dios no se rehúsa nunca en hacer el milagro de cuando tú te acercas a Él, de hacer el milagro que tú necesitas. Por lo cual quiero que comprendas esto en tu corazón, que Dios te ama y que tú eres tan especial, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo vino del cielo, por eso es que está diciendo aquí, porque descendió del cielo. Él descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del que lo envió, del Padre. Y vemos, ¿verdad?, que si tú miras las Escrituras, tú vas a encontrar muchos pasajes que vamos a citar aquí, en lo que vemos cuál es la voluntad de Dios. Primera cosa, vemos, ¿verdad?, que punto 1, Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios. Y punto 2, dice la Escritura que Él vino a deshacer las obras del diablo. Por eso nos dice, nos está hablando ahí primera de Juan, en el capítulo 3, verso 8b, que nos dice allí, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces vemos que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y vamos a ver cuáles eran las obras del diablo. Vemos que desde el principio, ¿verdad?, el diablo trató de separar al hombre de Dios. Eso fue desde el principio de la creación. Estamos viendo, ¿verdad?, que esa fue la obra engañosa que hizo Satanás, de separar al hombre de esa presencia gloriosa de Dios. Por eso es que nos dice las Escrituras, nos habla que el diablo es mentiroso y padre de toda mentira. Jesús lo dijo. Y Él vino a engañar, vino a separar al hombre del propósito de Dios. Y eso es lo que siempre el diablo quiere, separarte del propósito de Dios. De una forma o de otra, Él trata a sí mismo de oponerse para que tú no hagas la voluntad de Dios, para que tú no recibas el milagro de Dios en tu vida. Y eso es la obra de Satanás. Ahora tenemos que comprender verdaderamente que el plan de Dios es otro. El plan de Dios es que tú vivas una vida sana, una vida prosperada, una vida de gozo, de paz. Eso vemos que es la voluntad de Dios. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Y vemos, ¿verdad?, que nos dice punto 2 allí, primero separar, es punto 1, separar al hombre del propósito de Dios, que eso es lo que vino. Y como le digo, lo miramos desde el principio de la creación. Vemos cómo Satanás vino a tratar de engañar a la mujer y desviarlos del propósito de Dios en sus vidas. Y lo logró con las mentiras, y eso es lo que vamos a ver aquí. Luego, el punto 2 es duda, venir a meter la duda. La duda, hacer dudar al hombre del amor de Dios. Mucha gente se siente que Dios no lo ama y no se da cuenta que la Biblia nos dice que el amor de Dios es tan grande que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree y todo aquel que se acerca a Él, mire qué tremendo, todo aquel que le recibe, toda aquella persona que cree en Él, dice que Él lo recibe. Entonces vemos que el amor de Dios es tan grande. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mira, el amor de Dios, Dios te ama, el amor de Dios es grande. Y yo quiero que te saques esa duda de tu corazón de que Dios no te ama, de que porque caíste, pecaste, tal vez te desviaste de los caminos del Señor. Pero hoy día yo te animo que te vuelvas a Él. Y tú vas a ver que Dios está con los brazos extendidos, esperando que tú te vuelvas. Ahora, si tú no te has desviado de los caminos de Dios, quiero decirte que el propósito de Dios es tan grande que Él está dispuesto a pelear por ti. Amén. Él lucha por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y por eso es que yo estoy tocando ese punto, ¿verdad?, de que no dudes de Dios. La Biblia nos enseña que nos habla en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, verso 15. Estamos viendo una situación difícil ahí, pero vemos también que el rey recibió
voy a decirlo así, recibió el dirigente, recibió la palabra del profeta diciéndole: no te afliges, no te preocupes, porque no es de ustedes la batalla, sino de Dios. Y quiero decirte que lo que tú estás peleando, ya no lo pelees, déjaselo a Dios. Ten confianza, no dudes de que Él va a resolver tu problema. Y por eso es la razón de que yo quiero que comprendas, ¿verdad?, que Dios te ama y que Dios es poderoso. Éxodos en el capítulo 14, verso 14, ahí estamos viendo que Moisés, ¿verdad?, el líder también, el dirigente del pueblo de Israel, recibe el mensaje de Dios. Y puedo decirlo así, que con certeza, que cuando él recibió el mensaje de Dios, él volteó y le dijo al pueblo que estaba afligido, que estaba amedrentado, ¿verdad?, en un punto asustado, porque miró que venían los egipcios tras de ellos y que ya venían muy cerca para otra vez volverlos a llevar cautivos otra vez a Egipto. Y vemos, ¿verdad?, que en ese momento Moisés le dice al pueblo: tengan confianza, porque Dios va a pelear por nosotros esta batalla. Y quiero decirte que eso es lo que el diablo trata de hacer: robarte la confianza en Dios, de hacerte sentir que de que Dios te olvidó. Dios nunca se olvida de ti. La palabra de Dios, y puedo citar muchos pasajes de las Escrituras, nos habla, ¿verdad?, que así como una madre no se olvida de su hijo, así tampoco Dios se olvida de sus hijos. Y quiero que te quites esto de la mente, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque estas son las artimañas del diablo para que tú sigas viviendo la vida que tú has vivido en ese punto de afligido, afligida, desanimada, desanimado, ¿verdad? En ese punto de pobreza, de enfermedad. Y es tiempo de que conozcas los derechos que tú tienes. Es tiempo de que te pares firme. Punto 3, mentira. La mentira, vemos que Satanás vino con una mentira cuando él vino a confrontarse con Jesús. Él dijo: yo soy el dueño de todo, a mí se me ha dado. Quiero decirte que hay un solo dueño, y el dueño es Dios, el creador de todas las cosas. Que Satanás es un mentiroso y un usurpador, que él viene a matar, robar y destruir, ¿verdad? Pero quiero que comprendas que esa es la mentira del diablo que les ha infiltrado a muchos, que él es el dueño, ¿verdad?, de los tesoros, que él es el dueño de las riquezas, Bueno, puedo decirte que el dueño, dijo el salmista, habla el salmista David, y él dijo que el dueño es Dios de todas las cosas. Por eso él comprendía, dijo: ¿qué puedo yo ofrecerte de mí? Si tú eres, empezó a enumerar, David empezó a enumerar: tú eres el dueño del universo. Tú creaste el sol, la luna, las estrellas. Tú creaste todo, los animales del campo, los peces del mar, las aves que vuelan por el cielo. Tuyo es el oro y tuyo es la plata. Entonces, ¿qué puedo yo ofrecerte? Mira qué tremendo. Vemos, ¿verdad?, que aquí estamos viendo que el salmista conocía que Dios es el dueño de todo. No es Satanás. ¿Sí? No es Satanás el dueño de todo, sino que lo que quiere Satanás es sembrar la semilla de desconfianza, de que tú dudes de Dios, de que tú desconfíes de Dios. Por eso es que muchas personas se desvían porque les ha sembrado esa semilla de mentira en sus corazones. Y por eso mucha gente dice: me iba mejor cuando estaba en el mundo que hoy que vengo a los caminos del Señor. Quiero decirte, sácate esa semilla de mentira de tu corazón, porque ya la sembró Satanás. Vemos, ¿verdad?, que Dios es bueno y es un Dios que nos habla las Escrituras, maravilloso. Si vemos un pasaje en Job capítulo 9,
en el verso 10. Voy a ir ahí, capítulo 9, verso 10. Y quiero que escuches esto. En el verso 10, Job está diciendo, dice, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Mira, Dios hace cosas grandes porque Dios es el dueño de todo. Él hace cosas grandes, incomparables. Sí, no hay nada que el diablo pueda hacer que pueda compararse con Dios. El diablo está totalmente derrotado y es un mentiroso, pero él no quiere tomar en sí que él es un derrotado, ¿sí? Sino que él quiere todavía, por su orgullo que él tiene en su corazón, todavía él quiere, siendo ceniza, como dice la escritura, todavía él se levanta y trata de infiltrar la mentira. Trata de infiltrar, ¿verdad? La duda, trata de infiltrar el temor, que eso es lo que voy a hablar ahorita, el temor en las personas, la rebelión, la muerte. Entonces el punto 4 es temor. Él pone ese temor en las personas para que vivan afligidas, ocultándose, o sea, separándose, aislándose, y con una idea muy equivocada de que Dios es malo. Y eso vemos, ¿verdad? Que esa es la mentira del diablo, tratando de meterle a la mente de la persona, tratando de meter esa semilla también, ¿verdad? De temor de que Dios es malo. Y por eso es que las personas dicen, ¿cómo Dios me puede perdonar si yo soy tan malo? Quiere decir, ¿verdad? Estamos viendo esto, que con esas expresiones las personas están poniendo a Dios como un Dios malo que no se compadece, que no tiene misericordia. Pero la palabra de Dios nos habla y nos enseña que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Cuando el hombre se arrepiente de su corazón, ¿verdad? Vemos que Dios le perdona. Entonces vemos aquí que por eso es la razón de que él trata de infiltrar ese temor en las personas para separarlas, llevárselas él y aislarlas. Cuando empieza a meter el temor en el corazón de la persona empieza a aislarse. Por eso nos dice la escritura, nos habla acerca de que cuando metió el temor en Adán se escondió. Empezó a correr tal vez entre el jardín, buscando esconderse, hasta que encontró tal vez algunos árboles, ¿verdad? Algo que lo cubría a él. Y cuando oyó la voz de Dios preguntando a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán, que no has salido a tener esa relación, esa comunión conmigo? ¿Dónde estás, Adán? Vemos, ¿verdad?, que Adán contesta por allá escondido. Estoy acá escondido. Escondido, dice el Señor. Pues, ¿por qué estás escondido? Es que estoy desnudo, Señor. Desnudo. Vemos, ¿verdad?, aquí cómo es que Satanás empieza a infiltrar en las personas ese temor de que Dios ya no te va a perdonar, de que Dios ya no te quiere, de que Dios es un Dios malo. Quiero decirte que si hay alguien bueno, es Dios. Jesús lo dijo en Marcos capítulo 10, verso 18. Cuando viene aquel joven a Jesús y le dice, buen Señor, Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay nadie bueno, solo uno, Dios. Mira qué lindo, nos dice que Dios es bueno. Ahora, cuando nos está hablando de que Dios es bueno, es que te está diciendo que Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios es clemente, Dios es un Dios restaurador. La gloria sea al Señor. Vemos que cuando se usa la palabra bueno, vemos que es un Dios de amor, que ese Dios es el que acoge. Cuando vienes tú a Él, Él es el que te recibe una vez más. Por lo cual, quítate también esa idea, ¿verdad?, de ese temor de que
tú eres una despreciada o eres un despreciado de Dios, Dios te ama. Dios te ama, suelta esos temores, déjaselos al diablo y acércate a Dios y dile: Señor, yo sé que tú me perdonas. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo, que si confesamos nuestros pecados, Señor, que tú nos perdonas de todos ellos, nos limpias de nuestras maldades. Y yo vengo en este día, Señor, porque quiero tener la paz en mi corazón. Una vez más, sentirme en casa, sentirme acogido por tu presencia, Señor. Qué lindo es cuando nosotros reconocemos, ¿verdad?, ese pecado que cometimos y nos arrepentimos de corazón y venimos a Dios. Quiero decirte que allí el amor, dice la Biblia, echa fuera al temor. Cuando tú te sientes amado, tú no te sientes temeroso de la persona. Yo he mirado muchas personas militares, de personas de gobierno de alto rango, personas que tú tienes a veces que ir a la corte, al juez, ¿verdad? Hay personas que a veces la inmigración, tú tienes que ir con la inmigración. ¿Y cómo va uno? Va uno temblando. ¿Por qué razón? Porque tú no sabes, tú no conoces a aquella persona. Por eso vas con ese temor, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que la persona va con un miedo, un temor para presentarse, ya sea a la corte o presentarse, ¿verdad?, ante esas personas. Pero vemos la diferencia de un hijo. El hijo viene y no le importa que sea un juez, no le importa que sea una persona de alto rango en el gobierno, no le importa a esa persona que sea un inmigrante, diríamos un oficial de inmigración, no le importa, al hijo no le importa. El hijo llega con la confianza, ¿verdad? Y llega y vemos cómo él con esa confianza entra delante de la presencia de aquella persona. ¿Por qué? Porque él se siente amado, porque él sabe que su padre lo ama. Por eso es la razón que hay una diferencia aquí. La diferencia es que cuando tú no te sientes que Dios te ama, el temor se apodera de ti. Pero cuando tú sientes que Dios te ama, entonces la confianza de ese amor, por eso dice la Escritura que el amor echa fuera al temor. Y lo que el diablo ha venido a inyectar, ha venido a sembrar, es semilla de temor en las personas, para que vean a un Dios malo y asimismo juzguen que Dios es un Dios, ¿verdad?, que no tiene misericordia. No, quiero decirte, Dios es bueno. Y de acuerdo a las Escrituras, la Biblia nos dice que Jesús mismo de su propia boca dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Solo hay uno bueno. Nadie es bueno, está diciendo primeramente, nadie es bueno, solo uno. Y nos dice, ¿verdad?, el Padre. Y qué lindo nuestro Dios, la gloria sea al Señor. Punto 5, rebelión. Él forza al hombre de una forma o de otra para que se rebele contra Dios. Con todas sus mentiras, él trata de hacerlo rebelar contra Dios y desobedecer sus ordenanzas para así hacerlo esclavo de él, esclavo de Satanás. Es lo que viene Satanás a hacer, tratar de esclavizar al hombre, hacerlo esclavo de él. Por eso es que él de una forma o de otra busca que el hombre se rebele contra Dios. Por eso vemos, ¿verdad?, nuevamente, si usted va ahí al inicio de la creación, usted va a ver, ¿verdad?, cómo fue que Satanás vino para infiltrar la rebelión en el corazón de la mujer. Cuando vino y dijo, Dios sabe que el día que tú llegues a comer del fruto del árbol que Él te dijo que no comieras, fíjese qué tremendo, el día que tú llegues a comer de ese árbol, tú vas a conocer el bien y el mal. Y tú vas a llegar a ser, tus ojos serán abiertos a una dimensión de un mundo nuevo. Eso es lo que el diablo hace. Escúcheme esto. Por eso es que muchos jóvenes caen en la mentira del diablo, en que quieren experimentar un mundo nuevo, y por eso es la razón de que ahorita estamos escuchando
cuántas drogas están haciendo cada vez más, están alterándose y alterándose en una forma o de otra, porque el hombre ha dejado que su corazón sea engañado por el diablo. La juventud ha dejado que sus corazones sean engañados por el diablo. Y por eso es que el diablo les habla, no, es que si comes, que si usas de este tipo de droga, tus ojos van a ser abiertos a un mundo nuevo. Y siempre la persona, vuelvo a decir, de una forma o de otra, siempre está siendo seducida por el diablo. De una forma o de otra para caer en la rebelión, sí, de la desobediencia, desobedecer a Dios, rebelarse contra Dios, desobedecer sus mandamientos, sus ordenanzas. Por eso es que yo no sé, siento en mi corazón compartir con ustedes este mensaje para que ustedes despierten a una realidad, a conocer verdaderamente, conocer nuestro derecho, el derecho que tenemos nosotros en la palabra de Dios, conforme lo dice la Biblia, conforme Jesucristo. Tenemos un derecho nosotros, y por eso es que yo deseo que tú reconozcas que hay un poder, ¿verdad?, engañoso también, que ese poder engañoso es del diablo, pero bendito el nombre de Cristo, que Él vino a deshacer esas obras. Entonces estoy hablando todo esto, rebelión. Jesús también vino a deshacer la rebelión. Jesús vino a volver esa separación que le dije desde el principio. Jesús vino a unir. La Biblia nos dice que, verdad, el hombre estaba como oveja esparcida, cada uno corría por su lugar, por su camino, pero Jesucristo vino a reunir. Entonces vemos, verdad, que estábamos separados de Dios. Satanás vino a separar al hombre de Dios, a separarlo del propósito de Dios. Pero Cristo Jesús vino una vez más a reconciliarnos, una vez más a unirnos. Luego, duda, ¿verdad? Jesús vino a quitar la duda. Por eso Él dijo, Él está diciendo, dice, creen en Dios, crean también en mí, ¿verdad? Entonces vemos que Él vino a quitar esa duda, porque yo he venido y Jesús está hablando. La mentira. Jesús vino, ¿verdad?, a quitar esa mentira. Dijo, Satanás es padre de mentira, pero yo soy la verdad. Mire qué tremendo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces vemos ahí, Jesús vino a quitar el temor. Vemos, ¿verdad?, que el amor de Dios que se nos fue dado es para que nosotros ya no tengamos temor. Entonces Jesús vino también una vez más para darnos del amor de Dios, para que ya el mundo no vive en temor. Luego, la rebelión. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que el hombre se rebeló, y vemos desde el principio, ¿verdad?, que cómo es que se rebeló contra Dios y fue forzado en que empezó a seducirlo, en decirle, no, pero es que mira, Dios no quiere que tú conozcas la verdad de todo, pero esta es la verdad, que si tú comes del árbol de la vida, que si tú comes del árbol del bien y del mal, tú vas a llegar tus ojos van a ser abiertos, vas a conocer un mundo nuevo, tú vas a llegar a ser como Dios, conociendo lo que es el bien y el mal. Entonces empezó Él a seducirlos, ¿verdad? Que es donde le digo, hay muchos jóvenes que están siendo seducidos por personas que tienen semilla del diablo en sus corazones y que han venido con esa semilla del diablo a seducir a la juventud, hablándoles, ¿verdad?, de todas esas cosas. Y vemos también la televisión, cómo la televisión los programas de televisión están seduciendo a las personas a consumir licor, ¿verdad?, a consumir tantas cosas que les enseñan la fantasía de las cosas. Vemos que siempre en cada programa están anunciando que una cerveza, que otra cerveza, que un licor y que otro licor, pero no lo enseñan en la totalidad de la verdad, ¿verdad? De ver y enseñar a la gente que consume y que se adicta a ello, verlos ya tirados en las banquetas, tirados, ¿verdad?, afuera de sus casas, embriagados, drogados.
Eso no lo enseñan, pero sí enseñan sus paisajes hermosos. Paisajes en la playa, paisajes, ¿verdad? Lo más hermoso, para seducir. Esa es la mentira del diablo y ese es el gancho que él siempre lanza para seducir a las personas. Entonces vemos que es el punto del hacer rebelar a la persona contra Dios y contra el propósito que Dios tiene para la persona. Porque una vez que se revela la persona contra Dios, pierde el propósito para su vida. Ahora vemos, ¿verdad?, la muerte. Vemos cómo habla punto 6, la muerte. Él trajo la muerte, tanto física como espiritual. Satanás trajo la muerte, tanto física como espiritual, al hombre. Estas son unas pocas de sus malas obras, de lo que me puse aquí a escribir. Son unas pocas de sus malas obras, y estas son las que el Señor Jesucristo vino a deshacer. Estas obras son las que Él vino a deshacer por voluntad de Dios. Mira, por la voluntad de Dios Él viene a deshacer estas obras. Entonces, cuando digo por voluntad de Dios, quiero decirte que la voluntad de Dios siempre ha sido el bien para contigo. Esa es la voluntad de Dios, de que tú vivas una vida separada del pecado, de que tú vivas una vida llena de gozo junto con tu familia, de que no vivas en riña, de que no haya divorcio, de que no haya en tu casa pobreza, de que no haya en tu casa enfermedad. De todo esto vemos que todas estas cosas fueron hechas por la rebelión del hombre, y vemos cómo el diablo aplicó todo esto, porque eso es un paquete completo. Cuando la persona se rebela, quiero decirte, allí viene enfermedad, allí viene pobreza, allí viene de todo hasta muerte, cuando la persona se rebela. Por lo cual vemos que también Jesús vino a vencer la muerte, para que asimismo nosotros en Cristo Jesús volvamos una vez más a retomar la vida y la vida eterna juntamente con Él. Entonces aquí yo te animo, ¿verdad?, para que tú sueltes estas cosas y que reconozcas, ¿verdad?, que separado de Dios, claro, el Satanás, vuelvo a decirte, trajo la muerte, tanto física como muerte espiritual, para asimismo llevar al hombre a la muerte separado de Dios. Pero la voluntad de Dios es que nosotros volvamos, y por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que nosotros no muramos. Entonces, muchas personas creen que es la voluntad de Dios en que vivan ellos enfermizos, en que vivan ellos en pobreza, en que vivan ellos afligidos, y muchos han creído esa mentira, que esa es la voluntad de Dios. Y quiero decirte que esto es porque ignoran las Escrituras y desconocen la verdadera voluntad de Dios para con ellos. Cuando una persona desconoce la verdadera voluntad de Dios o lo verdadero, quiero decirte que siempre va a andar titubeando, ¿sí? No va a andar con certeza, sino que va a andar titubeando aquí y allí. Entonces, tenemos nosotros que reconocer con certeza que la voluntad de Dios es que vivamos nosotros como hijos de Dios. ¿Tú crees que la voluntad de un presidente es que su hijo viva mendigando en las calles? Yo creo que la voluntad de un presidente es de que su hijo llegue a ser también presidente como él. Yo creo que la voluntad de un maestro es de que su hijo no sea un drogadicto, que no sea un vago, sino que la voluntad de un maestro, yo creo que es que su hijo llegue a ser también maestro o aún mejor que él. Ahora vemos, ¿verdad? Quiero llevarte a pensar esto. Como padre tú, ¿qué es tu voluntad hacia tus hijos? ¿Qué es la voluntad que tienes tú para con tus hijos? ¿Que lleguen a ser solo como tú? ¿O que lleguen a ser mejor que tú? ¿Sabes? Para mí, yo siempre declaro a mis hijos mejores que yo,
y declaro a mis nietos mejores que mis hijos. Siempre mi bendición es, ustedes llegarán a ser mejor que yo en la vida, bendecidos, prosperados, y ustedes llegarán a encontrar los propósitos de Dios para con ustedes, y ustedes lo realizarán y mirarán la mano de Dios obrando a favor de ustedes, y ustedes serán benditos en su entrar, benditos en su salir. Esto es verdaderamente la voluntad que yo tengo para mis hijos. Ahora yo digo a mis nietos, ustedes serán mejores que mis hijos, mejores que sus abuelos y mejores que mis hijos. Ahora, esa es mi voluntad. Quiero decirte que si yo soy hombre natural y con pensamientos malos y pienso esto de mis hijos y de mis nietos, mucho más vuestro Padre que está en los cielos, por eso dijo Jesús, Él os dará cosas mejores. Mira, quiero sacarte de esa idea de que es la voluntad de Dios de que tú estés enferma, o que tú estés enfermo, que tú estés paralítico en silla de ruedas. No, no es la voluntad de Dios esa. Por eso fue que envió a Jesucristo, para que en Cristo Jesús, la cosa es que se nos hace más fácil creer a la mentira que creer a la verdad. Por lo cual yo te animo a que sigas escudriñando las Escrituras y que tú encuentres los propósitos de Dios para ti a través de ella. La Biblia nos habla que lo que Dios hizo desde el principio, y nos está hablando en Génesis en el capítulo 3, en el capítulo 1, verso 31, no capítulo 3, capítulo 1, Génesis 1, verso 31. Nos dice que después que Dios hizo todo, dice que Dios lo miró y que Dios miró que todo era bueno y lo bendijo. Fíjese qué tremendo. Ahora vemos, ¿verdad? Que Dios examinó que no hubiera nada de imperfección ahí. La enfermedad es una imperfección, la pobreza es una imperfección. Vemos, ¿verdad? Vamos a decir, la sequía es una imperfección, todo esto es una imperfección. La Biblia nos enseña que después que Dios hizo todo, habla la Biblia que Dios hizo los cielos, el sol, la luna, las estrellas. Dios miró, examinó que todo estuviera resplandeciente, que todo estuviera en su luz natural, ¿verdad? Su luz que alumbrare bien la tierra. Entonces dijo, Dios dijo, entonces ahí bendijo Dios esa obra. Después dice que Dios hizo, ¿verdad?, al hombre, pero antes del hombre dice que Dios hizo los animales del campo, Dios hizo nacer los árboles. Y usted sabe ahí, lea lo que dice Génesis, y usted va a ver que dice que Dios hizo nacer, ¿verdad?, semillas en los árboles, fruto en los montes. Dios los hizo producir flores, semillas y todo. Y dice que Dios miró todo el jardín, y que Dios lo miró bonito, bueno, y dijo, wow, esto es bueno, y Dios lo bendijo. Después hizo al hombre, y mira qué tremendo. Y después que hizo al hombre, Dios hace al hombre, lo mira, y mira nuevamente que Dios hizo una perfección. Y después Dios, por eso nos dice la Escritura, nos habla que en Génesis capítulo 1, verso 31, dice que después que Dios hizo todas las cosas, Dios vio que todo era bueno y luego lo bendijo. O sea, puso ahí el sello. Entonces, vemos, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es de que no vivamos enfermos, de que no vivamos en pobreza, de que no vivamos una vida mediocre, sino que la voluntad de Dios es que tú vivas una vida prosperada, llena de gozo, alabado sea el nombre de Dios, llena de entusiasmo, que tú puedas transmitirle a otra persona ese ánimo, ese gozo, esa felicidad, que tú se lo transmitas. Dios quiere eso de nosotros, que nosotros transmitamos eso. Y entonces vamos a ver que Dios va a decir, ese es mi hijo amado, la gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros vivamos una vida llena de bendición. Y el diablo viene a robar eso. Puedo darte muchos pasajes de las Escrituras. Puedo decirte que el diablo vino a torcer todo lo bueno. Por eso Jesús vino nuevamente a hacer nuevamente la voluntad de Dios. Y nuevamente vamos a ver, ¿verdad?, a volver lo que el Satanás había torcido.
Jesucristo viene otra vez a rehacer todo. Por eso es que nos enseña allí las Escrituras y muchos pasajes. Te voy a dar solamente los pasajes que tú los veas ahí en casa. Pero nos hablan las Escrituras aquí acerca en Juan, en el capítulo 8, verso 29. Quisiera en esto darle rápidamente lectura. Juan 8, 29. Y nos dice aquí las Escrituras: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mira qué lindo. Ahora Jesús vino a hacer la voluntad de Dios y dice: el Padre está conmigo, Él nunca me deja. ¿Por qué? Porque lo que yo hago le agrada. Mi pregunta es: ¿lo que tú estás haciendo agrada a Dios? Piensa, ¿está agradando a Dios? Esto ya no consiste en que Jesús no haya pagado el precio en esto, no, sino consiste en ti. Porque vemos, ¿verdad?, que Jesús vino a rehacer todo. Por eso nos dicen las Escrituras en Mateo capítulo 8, versos 16 y 17, nos está hablando acerca de que venían mucha gente enferma. Enferma venía Jesús y Jesús los sanaba. Y vemos que esa era la voluntad de Dios con toda la humanidad. Era la voluntad de Dios. Y yo quiero que te lleves esto en tu corazón, de que es la voluntad de Dios que nos dice las Escrituras, de que tú seas una persona sana. Dije en el verso 16 y 17, ¿verdad? El verso 16 dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Fíjese qué tremendo. Entonces aquí me muestra las Escrituras que Jesucristo quiere que tú seas libre de todo tormento, de toda enfermedad, de todo lo que está robándote el gozo, la paz, las bendiciones. Él quiere quitarlas. Él quiere limpiarte. Por eso dice el verso 17: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, Cristo Jesús vino para cargar con esa pobreza, para cargar con esas enfermedades, para cargar con esa depresión, para cargar con esa ansiedad, quiero decirte, para eso vino Jesús. Y esa era la voluntad de Dios. Y hay muchos más pasajes de las Escrituras que nos hablan acerca de que Jesús vino haciendo bienes, sanando enfermos, limpiando leprosos. Vemos, ¿verdad?, lo que dice Lucas capítulo 4, verso 18. Dijo Jesucristo: el Espíritu está sobre mí y me ha ungido. Y vemos, ¿verdad?, para qué fue ungido Jesús: para abrir los ojos de los ciegos, para abrir la puerta de los presos, para dar sanidad a los enfermos, para predicarle la palabra de Dios, para que tú no estés ignorante a ella, sino que tú tengas conocimiento. Entonces, para eso vino Jesucristo. Yo te animo, ¿verdad?, que en este día abras tu corazón y que dejes esas cargas en Él, que tú saques eso y que te quite la idea de que Dios no te ama, que sueltes ese temor, que te vuelvas a Cristo Jesús nuevamente. Ahora piensa, con estos versículos que te he dado, piensa si todavía tú crees que Dios no te ama y que no es la voluntad de Dios de que tú seas sana. Es la voluntad de Dios. Por eso fue que Jesús, tomé el primer versículo en Mateo 8, donde te estoy hablando del verso, el verso 2, donde dice aquel hombre leproso: si quieres, tú bien puedes sanarme. Y Jesús volteó y le tocó y le dijo: claro que sí quiero ser sano. Entonces yo te digo en este día, claro que el Señor Jesucristo quiere cambiar tu vida. Claro que el Señor Jesucristo quiere transformarte en una nueva persona. Claro, Jesucristo para eso vino, para deshacer las obras del diablo. La enfermedad, la pobreza y muchas otras cosas no son
la voluntad de Dios, no son la voluntad de Dios para con el hombre. No son la voluntad de Dios, sino que son las obras del diablo. Y tú puedes ser libre también de ellas. Si tan solo, ¿verdad?, nosotros conocemos lo que la palabra de Dios y nos instruimos en la palabra de Dios, vamos a encontrar grandes propósitos de Dios para nuestras vidas y nos va a enseñar cómo caminar en este mundo viviendo una vida prosperada, bendecida, ¿sí? Y te lo digo de veras porque eso es lo que es la palabra de Dios, conociendo la verdad de la voluntad de Dios para contigo. Y nos está hablando allí Juan, nuevamente voy a darle lectura a Juan 8:32. Quiero que vayamos allí al libro de Juan 8:32. Nos dice en el verso 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso es lo que nos dice la Escritura. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Quiero decirte que se dice de una historia acerca de un elefante. No sé si ya ustedes han escuchado, ¿verdad?, esta historia. Se nos dice que un elefante es un animal grande y usted los ha mirado. Pero la historia nos habla, yo siempre miraba en los circos o miraba, ¿verdad?, los elefantes atados con una cadena de una pata o de la mano del elefante. Los miraba atados de una cadena y miraba que donde el final de la cadena solamente estaba puesta una estaca de madera. Bueno, se nos dice la historia de que el elefante se le metió una mentira, se le plantó una mentira. El entrenador, cuando el elefante tenía entre 4 a 5 años de edad, lo ataba el entrenador al elefante y lo ataba para enseñarle a él con una cadena pesada que era imposible para él escaparse. Entonces empezó a crecer el elefante, usted conoce que hay elefantes muy grandes y muy fuertes, demasiado fuertes, animales, ¿verdad?, unas bestias enormes y muy fuertes. Y vemos que esos animales grandes y fuertes, fíjese usted y vaya y vea cuando los tienen atados y unas cuantas pulgadas meten la estaca en la tierra y ponen el aro de la cadena ahí. El elefante ya es enorme, gigantesco y vemos, ¿verdad?, muy fuerte, pero siempre está atado de una estaca que de un pequeño tirón que le dé, él arranca, la quiebra y él se puede escapar. Más sin en cambio, gracias a la mentira que le implicaron a él cuando él era chico, a esa mentira de que él no podía escaparse, porque como estaba chico, pues claro que la cadena era pesada, la estaca era una estaca enterrada en la tierra que el animalito no podía él deceparla, no podía sacarla. Entonces vemos que fue creciendo y el entrenador, cuando se le trata de olvidar al elefante y trata el elefante de jalar con más fuerza, el entrenador trae una vara y le pica o le golpea la mano o la pata donde tiene la cadena y se le vuelve a recordar el elefante que él está atado y que él no puede ser libre. Quiero decirte que así ha sido Satanás. Ha usado mentiras para metérselas al hombre y hacerle creer al hombre. Por mucho, ¿verdad?, que vemos que tenemos el poder en Cristo Jesús, que somos nosotros personas que verdaderamente tenemos un poder que Jesús dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda la fuerza del mal, y nada os dañará. Qué tremendo que a pesar de que Jesús arrancó esa estaca, a pesar de que Jesús te dio la libertad, todavía viene el diablo con sus mentiras y con su varita
para tratar de tocarte y decirte, no, todavía estás enferma, todavía estás enfermo, todavía perteneces a la pobreza, todavía, y eso vuelve otra vez. Quiero decirte, suéltate hoy en día, hazte libre en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te digo, en este día vamos a hacer una declaración. Así es como opera el diablo con esa mentira y engaño sobre la humanidad. Ahora mi pregunta es, ¿tú cuánto tiempo llevas en ese estado en el cual has estado viviendo? ¿Cuánto tiempo llevas? Yo creo que ya es tiempo de que tomes las escrituras y te apropies de ellas y te hagas libre de todo lo que tú estás pasando. Hoy es el día para liberarnos. Hoy es el día. Hoy es el día para decirle a Satanás, ¿sabes qué, Satanás? Tú eres un mentiroso y padre de toda mentira y tú no tienes parte ni suerte conmigo. Hoy es el día para decirle, apártate de mí, Satanás, como lo dijo el Señor Jesucristo. Porque yo sirvo a un Dios, al Dios que te derribó del cielo, al Dios que te quitó el poder aquí en la tierra. Yo lo sirvo a Él, a ese Dios que te mandará al lago de fuego. Apártate de mí, Satanás, que tú no tienes parte ni suerte conmigo, ni con mis hijos, ni con mis finanzas, ni con mi salud. Tú tienes que decírselo en el nombre del Señor Jesucristo. Estas son las declaraciones. Tú tienes el poder para declarar hoy que la voluntad de Dios es el bien y no el mal para contigo. Tú tienes ese poder para declarárselo a Satanás. La Biblia nos dice que la voluntad de Dios es siempre hacer bien, siempre es la voluntad de Dios es para bien con nosotros y no para mal. Por lo cual tú tienes que hacer esa declaración, que la voluntad de Dios es de bendecirte, de que tú lleves una vida bendecida, llena de salud. La gloria sea al Señor. La prosperidad, que tú seas próspero. Tienes que declararlo. Yo me declaro próspero en el nombre del Señor Jesucristo. Yo me declaro una persona llena de gozo, llena de paz, llena de salud, llena de amor en el nombre del Señor Jesucristo. Así es como debemos nosotros de declararnos. Yo declaro que Dios me ama. Tenemos que decirlo. Yo declaro, dígalo ahí. Yo declaro que Dios me ama. Que yo soy amado, que yo soy amada. Dile ahí, tu mujer, dile, yo declaro que yo soy amada por Dios. Yo declaro que Dios me ha levantado del polvo y me ha alzado del muladar en Cristo Jesús para hacerme sentar con los importantes. Yo me declaro sentado hoy día con los importantes del pueblo de Dios. Yo me declaro en victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Yo me declaro, tenemos que declararnos en el nombre de Cristo Jesús. Yo me declaro un predicador con unción y poder. Tú dilo ahí. Tú dilo, yo me declaro un profeta de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me declaro lleno de la unción del Espíritu Santo. Tienes que decirlo, no siempre andar declarando, yo no sirvo para nada, yo soy un pobre, yo soy un enfermizo, esto déjaselo al diablo ya. Hoy día tenemos nosotros que tomar declaración en el nombre de Jesús y verte como tú te quieres mirar en el futuro. Así es como tú tienes que declarar en el presente. Yo me declaro prosperado, me declaro bendecido, levantado, con poder del Espíritu Santo. Me declaro un misionero. Si tú quieres viajar por las naciones, declárate un misionero, un profeta, un apóstol. Aleluya, un maestro, lo que tú quieras, declara en el nombre del Señor Jesucristo. Declara que tú eres el sacerdote de la casa. Declara que tú eres el esposo. Declara que tú eres el maestro. La gloria sea al Señor, que tú eres el líder de la casa. Declara tu casa bendecida. Declara que hay un vallado alrededor de tu casa y que el diablo ni las puertas del diablo del infierno podrán prevalecer contra ti. Así tenemos que declararnos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy gracias y te doy gloria, Señor, por el poder de tu palabra, Señor Dios bendito, aleluya. En que sabemos, Señor Dios Padre, que la voluntad tuya, oh Dios, es de levantarnos. Es, Padre Santo, de que vivamos una vida llena de prosperidad, una vida llena de salud, una vida llena de gozo, de paz, de alegría, una vida unida con nuestra familia, una vida, Padre Santo, agradándote siempre a ti,
ti, Señor Dios, obedeciendo tu palabra. Oh Padre glorioso, te damos gracias, muchas gracias que has enviado a tu Hijo Jesucristo para que por medio de Cristo Jesús ahora todas las cosas sean restauradas. Y yo declaro todas las cosas restauradas de mi casa, de mi familia, en el nombre de Jesús, de mi hogar, de mi trabajo, Padre Santo, de mi ministerio, Señor. Yo declaro en el nombre del Señor Jesucristo todas estas obras restauradas por el poder del Espíritu Santo y con la unción del Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor Dios bendito, sobre de aquellas personas que me están viendo, Señor Dios, que han mendigado, Padre, que han sufrido, Señor, yo declaro en el nombre de Jesucristo que hoy día, Señor, hoy día sus vidas empiezan a ser cambiadas. Hoy en día, Señor, empieza, Padre Santo, aquel que no se podía levantar, empieza a levantarse en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Yo declaro que es la voluntad tuya, Señor, de levantarlo, que es la voluntad tuya, Señor, de sanarlo, Padre, que es la voluntad tuya de prosperarle, que es la voluntad tuya, Señor Dios bendito, de que viva una vida llena de gozo, de paz, una vida, Padre Santo, sin temores, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo declaro, Señor, sobre de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy las gracias y te doy la gloria, Señor Dios nuestro, porque tienes poder, Señor. Hay poder en tu santa palabra. Te damos las gracias en Cristo Jesús. La gloria sea al Señor Jesucristo. Quiero decirte y animarte a que agarres las escrituras y te apoderes de ellas. Son para ti. Las escrituras se nos fueron dejadas para nosotros, para que nosotros vivamos de ellas. Por lo cual, escríbenos allí en Facebook, escríbenos si tienes algún testimonio, queremos escucharlo, ¿verdad? A través de las prédicas que has escuchado, si Dios ha hecho alguna obra, queremos que lo compartas con nosotros. Escríbenos ahí tus comentarios también, escríbenos ahí si hay peticiones que estaremos orando también por ellas. En el nombre de Cristo Jesús, yo finalizo así. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por cada uno de los que está viéndonos a través de estos medios de comunicación. Los bendigo, Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, y llamo bendiciones del norte, del sur, del este y del oeste, Señor, a la vida de ellos, declarando, Señor, que lo mejor de la bendición de la tierra les seguirá y les alcanzará, Señor Dios nuestro, y en todos serán bendecidos, Padre, en Cristo Jesús. Te doy las gracias y te doy la gloria. Amén. Dios te siga bendiciendo.